Vamos a iniciar la semana 12, como siempre, con la carátula. Ya saben ustedes el nombre, el curso, actividad, el número que corresponda. En esta semana, el tema que estamos trabajando es, o le llaman pilas, el mundo nos necesita. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros en estas semanas, en estos meses, nos estamos dando cuenta de que si la humanidad colabora, el planeta puede ser diferente, puede ser mejor. Hemos visto que por consecuencia del aislamiento, de la cuarentena, hay menos contaminación, hay menos tráfico, las ciudades están más limpias, el aire está más limpio, el océano también está más limpio. Entonces ha mejorado la calidad de vida, no solamente nuestra, sino de los demás seres, de los animales, de las plantas. Ha mejorado la calidad de vida. Entonces, todo depende, si es para que eso se mantenga, depende de nosotros, depende de la humanidad. ¿Sí? Por eso el valor que estamos trabajando en esta semana es la corresponsabilidad. ¿Qué significa la corresponsabilidad? Significa aportar, hacer algo para que entre todos podamos ser más responsables con nuestro planeta. Por eso el tema de esta semana es pilas, el mundo nos necesita. La asignatura ya sabemos matemática y el título de lo que vamos a trabajar en esta semana es la ecuación de la recta. Para desarrollar todo esto, algo que nosotros debemos llevarnos, tener presente, es esta frase que está puesta aquí, que nos dice, el cuidado del medio ambiente requiere de varias habilidades y destrezas. La matemática permite realizar cálculos que pueden aplicarse a temas ecológicos. Por ejemplo, en función de lo que nosotros estamos viendo, si yo tengo el plano cartesiano, yo puedo representar varias situaciones mediante rectas. Por ejemplo, una recta creciente podría representar el aumento en la cantidad de el aumento en la cantidad de peces, por ejemplo, en el mar. Debido a que estamos en aislamiento, pues hay menos pesca y por lo tanto la cantidad de peces aumenta. Eso es una recta creciente. Una recta decreciente podría representar la contaminación. Por ejemplo, la cantidad de CO2 que se expulsa a la atmósfera, mientras más meses pasen, que podría representar la, la variable X, la cantidad o los meses que van pasando, el primer mes, segundo mes, tercer mes y así sucesivamente. Y acá podría ser la cantidad de toneladas de CO2 en el eje Y que se liberan a la atmósfera. Como hay menos uso de autos, hay menos quema de combustible, menos trabajo en las fábricas, menos contaminación de las fábricas, entonces la cantidad de CO2 que se expulsa a la atmósfera va a ser menor. ¿Sí? Entonces eso representaría una recta decreciente. ¿Cómo representamos y cómo interpretamos estas rectas? Mediante la matemática. Nosotros vimos ya cómo representar esta recta e interpretar también. ¿Qué hallamos? Hallamos la pendiente, ¿sí? Que decíamos que la pendiente en una recta decreciente es negativa y en una recta creciente es positiva. Entonces hallamos la pendiente, también hallamos el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X, el ángulo que llamamos alfa. ¿Sí? Entonces, fíjense, a través de la matemática podemos interpretar estos sucesos, estas variaciones, estos cambios en la situación, por ejemplo, del medio ambiente. Ahora lo que vamos a ver es cómo encontrar la ecuación de estas rectas. ¿Sí? La ecuación. Ya vamos a ver para qué nos sirve saber la ecuación o conocer la ecuación. Primero tenemos aquí una pequeña definición de qué es la ecuación de la recta.
Y tenemos que la ecuación de la recta no es más que la expresión matemática. Fíjense, la ecuación de la recta es una expresión matemática. ¿Qué significa una expresión matemática? Significa que tiene símbolos, o sea, un más, un menos, un igual, tiene letras que representarán variables y tiene números. Eso es una expresión matemática, ¿sí? Es algo que tiene, como dije, símbolos de suma, de resta, a lo mejor de multiplicación, a lo mejor de división, tiene el signo igual. Para que sea una ecuación, tiene que tener el signo igual. Luego tendrá números, luego tendrá letras, normalmente X y Y. Es una expresión matemática que sirve para representar el lugar geométrico que ocupa la recta en el plano. ¿Sí? Esta expresión matemática nos sirve para representar el lugar geométrico que ocupa la recta. O sea, qué forma tiene la recta, si es que es creciente, si es que es decreciente, si es que es horizontal, si es que es vertical, está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en fin. Para todo eso nos sirve esta expresión matemática. Eso es la ecuación de la recta. ¿Qué tiene la ecuación de la recta? Por ejemplo, aquí voy a poner una ecuación. 3x más 2y es igual a 7. ¿Sí? ¿Qué va a tener la ecuación de la recta? Va a tener un término que contenga x, un término que contenga y va a tener un independiente. Este término que contiene x siempre tiene que estar. Este término que contiene y siempre tiene que estar. Obviamente con su coeficiente. El coeficiente puede ser positivo, puede ser negativo. Y siempre debe haber un número. Este número puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Entonces, obligatoriamente debe haber un término que tenga x, obligatoriamente debe haber un término que tenga y el número, pues no es obligatorio, puede ser cero. Pero en la mayoría de casos va a haber este número. ¿Sí? Si es que no hay un término que tenga x o no hay un término que tenga y, entonces quiere decir que la recta es horizontal o es vertical. Si es que hay x y hay y, entonces es una recta oblicua, creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, eso es la ecuación de la recta. Tenemos el concepto y tenemos los elementos. ¿Ya? Ahora vamos a ver para qué nos sirve conocer la ecuación de la recta. Aquí tengo un ejemplo de una recta que representa una situación particular, una situación general. Dice, esta recta que está aquí de color verde representa la disminución de la contaminación por el aislamiento. Aquí tenemos una escala de contaminación que va, fíjense, desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 10, en el eje Y. Y aquí tenemos, en el eje X, los meses de aislamiento. Entonces, fíjense, en el mes 0, o sea, cuando no había aislamiento, en la escala, el nivel de contaminación estaba cerca de 9. Estaba por aquí. En el primer mes de aislamiento bajó a más o menos 8 y un poco más. En el segundo mes bajó a 7,5 más o menos. En el tercer mes llegó a 7 y así sucesivamente fue descendiendo. Estamos ahorita nosotros en el cuarto mes de aislamiento y la escala estará más o menos en 6,5. ¿Ya? Es simplemente esto una escala nada más. Es una escala para representar esa contaminación. Entonces, si nos fijamos, en el eje X está variando los meses, están representados los meses, y en el eje Y está representada una escala de contaminación. Mientras más van pasando los meses, la escala va disminuyendo. Entonces, esto es una recta decreciente.
Es una recta decreciente en donde si yo tengo la ecuación o puedo encontrar la ecuación, entonces, por ejemplo, yo podría saber en el mes 9 cuál es la escala de contaminación. ¿Sí? Más o menos va a estar en un 4. Pero para poder saber exactamente, yo necesito la ecuación, para saber exactamente en dónde mismo está. Es un 4 y un poquito más, fíjense, entonces será un 4.1, un 4.15. Entonces, con la ecuación yo puedo saber exactamente esto. Por eso nos dice, conocer la ecuación de la recta nos sirve para encontrar cualquier valor de x si se conoce un valor de y, o cualquier valor de y si se conoce algún dato de x. Como decía, si yo quiero saber en el mes 9 cuál es la escala de contaminación, puedo encontrar. Yo puedo decir, ¿en qué mes vamos a tener una escala de contaminación como valor de 3? ¿En qué mes? Entonces, con la ecuación yo puedo encontrar en qué mes será. Ese es el objetivo. Para eso nos sirve conocer la ecuación de la recta. ¿Cómo se escribe la ecuación de la recta? Existen varias formas para escribir la ecuación de la recta. Aquí nosotros vamos a revisar 3. La primera es la forma punto pendiente. Forma punto pendiente. ¿Qué significa? Esta forma se aplica cuando se conoce la pendiente y un punto cualquiera de la recta. Si conozco la pendiente y un punto cualquiera, entonces puedo aplicar esta forma punto pendiente. ¿Qué me dice? Es esto de aquí. Y menos y1 es igual a m, x menos x1. Donde m es la pendiente, x1 y y1 son las coordenadas del punto que conozco. La segunda forma es la forma punto punto, o lo que está escrito aquí, forma dos puntos, ¿sí? Que también se llama forma simétrica. Esta se aplica cuando se conocen dos puntos cualquiera de la recta. Dos puntos cualquiera. Entonces tendremos el punto x1 y1 y el punto x2 y2, como los ejemplos que hicimos la semana anterior. Si yo conozco los dos puntos, las coordenadas de los dos puntos, entonces puedo aplicar esta fórmula. Fíjense, aquí está y1, y1, y2, x1, x2 y x1. El x y el y siempre van a estar, igual que aquí. El x y el y siempre va a estar. Entonces, cuando conozco dos puntos, puedo aplicar esta forma punto, punto o forma dos puntos que se llama. La tercera es la forma general de la ecuación de la recta. Esta es la forma general. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando conozco la pendiente y conozco el punto de corte con el eje Y. Si conozco estos dos valores, puedo aplicar esta fórmula y hallar la ecuación de la recta. Aquí está Y que siempre va a haber, X que siempre va a haber, y la pendiente y el valor B que podemos conocer. Entonces, aplicaré la forma punto pendiente cuando conozco la pendiente y un punto cualquiera. Aplicaré la forma dos puntos cuando conozco las coordenadas de dos puntos cualquiera de la recta. Y aplicaré la forma general cuando conozco la pendiente y el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué conozca de esa recta, podré aplicar la primera, la segunda o la tercera. En esta semana nosotros vamos a enfocarnos en la forma punto pendiente, primero. Y para ello tenemos aquí un ejemplo. A ver, este es de nuevo. Tenemos aquí un ejemplo. La forma punto pendiente dice es cuando se conoce la pendiente y un punto cualquiera de la recta. Y vamos a aplicar esta fórmula de aquí. En este ejemplo que tengo yo escrito aquí, en este ejemplo, dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 6 y tiene una pendiente de menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo que la pendiente es menos 2 y el punto es 2, 6. Quiere decir que x1 es la coordenada del punto, la coordenada x del punto que conozco, valdrá 2, y y1 es la coordenada y del punto que conozco, que vale 6. Entonces, estos tres datos reemplazo en la fórmula y puedo hallar la ecuación. Vamos a ver cómo nos queda. Tengo y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Y me va a quedar como tengo y menos y1, que en este caso vale 6, es igual a m, que vale menos 2, que multiplica a x menos x1, y x1 vale 2.
Entonces, eliminando el paréntesis, tendría y menos 6 es igual, menos 2 por x, me queda menos 2x, menos por menos se hace más, 2 por 2 se hace 4. Este menos 6 que está aquí puedo pasar del otro lado, como aquí está restando, pasaría sumando. Me queda y es igual a menos 2x más 4 más 6. Puedo escribir entonces y es igual a menos 2x más 4 más 6 se hace más 10. Entonces, tengo aquí la ecuación de la recta. Y me quedaría como la forma general. Fíjese que aquí tengo y, aquí tengo x y tengo el número. Entonces, si yo tengo cualquier valor de x, reemplazo aquí y puedo hallar el valor de y. Si tengo cualquier valor de y, reemplazo aquí y podría hallar el valor de x, despejando. ¿Sí? Entonces, por eso se aplica esto de aquí que nos decía, conocer la ecuación de la recta nos sirve para encontrar cualquier valor de x si se conoce un valor de y, o cualquier valor de y si se conoce algún dato de x. Entonces, aquí tengo yo ya la ecuación. Entonces, a esto le llamamos la ecuación de la recta. ¿De cuál recta? De la recta que pasa por el punto A26 y tiene una pendiente de menos 2. De esa forma obtenemos la ecuación de la recta aplicando la forma punto pendiente.